Bueno, jóvenes, vamos a hablar hoy del tema de la concepción marxista del Estado y la concepción marxista de la Revolución, eh, que son evidentemente dos temas muy importantes. Perdónenme un segundito. Bajen el volumen por allá, por favor. Eh, esta, y para este tema vamos a dejarlo guiar por un texto fundamental del marxismo, que es Estado y Revolución de Lenin. Es un texto que se publicó en 1917, se escribió un poquitito antes, es decir, justo en vísperas de la Revolución Rusa. De hecho, si ustedes lo leen el texto, al final hay un capítulo que Lenin nunca escribió, que es triste que no lo haya escrito, y que él dice, no pude escribir este capítulo porque estaba en el proceso de la revolución de octubre de 1917, y entonces él dice algo así como es mucho más interesante hacer la revolución que teorizar sobre ella, y pues nos quedamos sin ese capítulo. Y de hecho Lenin le dio una gran importancia a este texto. Los biógrafos cuentan que durante el año de la revolución, el año del 17, él insistía a sus compañeros que había una libreta que él llamaba la libreta azul, donde estaban todos los apuntes de este libro, y que si a él le pasaba algo, ¿verdad?, en todo el proceso que se estaba dando, que se asegurasen de que publicaban ese texto. Así que le daba una gran importancia porque él, como vamos a ver más adelante al final, pensaba que la concepción marxista del Estado se había en buena medida olvidado, o tergiversado, por muchos pensadores posteriores a Marx, y que era necesaria una rectificación. Así que le daba mucha importancia a este texto. Bueno, eh, empecemos entonces. En este libro, en este texto de Lenin, se trabajan cuatro grandes temas, y voy a discutir aquí. Uno es las condiciones para el surgimiento y la naturaleza del Estado en general, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es para el marxismo esta institución que conocemos como el Estado y por qué surge en un momento dado? eh, la naturaleza especial del Estado revolucionario. Como verán, han existido muchos estados y el marxismo piensa que hace falta un Estado como parte de la transición a una nueva sociedad, pero ese Estado revolucionario es distinto, es especial, y hay que ver por qué es especial, qué es lo que lo hace distinto. Tercero, se va a discutir las condiciones para la abolición del Estado, porque uno de los planteamientos de la teoría marxista va a ser plantear la posibilidad de la abolición del Estado. Se va a plantear que esta institución, según la define el marxismo, del Estado no es condición necesaria para la existencia de la sociedad, que podría existir una sociedad sin esta institución que conocemos como el Estado. Y como consecuencia de las posiciones que se elaboran con respecto a esos tres temas, podemos ver unas diferencias importantes que existen entre varias corrientes que han existido en el movimiento obrero y movimiento socialista desde hace mucho tiempo. Las corrientes que llamamos reformistas, las corrientes que hay diferentes variantes, pero que podemos agrupar bajo el término anarquismo, y las corrientes marxistas según las presenta Lenin. Así que esos cuatro temas los vamos a discutir. Esos temas se pueden a su vez precisar un poquito más, ¿verdad? Que es lo que vamos a trabajar, que se pueden precisar más en 10, ¿verdad? En 10 temas. La naturaleza del Estado, la relación entre el Estado y la sociedad, por el que vamos a empezar en unos minutos. Segundo, la necesidad que tienen las clases dominantes, incluyendo la clase capitalista, que es la clase dominante de la sociedad que vivimos, del Estado, para reproducir su dominio de clase. En tercer lugar, la represión como un aspecto esencial de las funciones del Estado. En cuarto lugar, las formas en que se encubre la naturaleza de clase y el carácter represivo del Estado. 5, la necesidad que tiene la clase trabajadora de tomar el poder político. Hablaremos de qué quiere decir eso.
Sexto, esto va a ser uno de los temas más importantes, la necesidad que tiene la clase trabajadora de destruir el Estado capitalista, que es un Estado adecuado al dominio de la clase capitalista, y por lo tanto, la número 7, la necesidad que tiene la clase trabajadora de crear un nuevo tipo de Estado. Tiene que crear un Estado, pero es un nuevo tipo de Estado, o debe ser un nuevo tipo de Estado que esté adecuado a sus intereses. Y número 8, ¿cuáles son las características de ese nuevo tipo de Estado revolucionario? Y por último, las condiciones que harían posible en algún momento la extinción del Estado, es decir, su desaparición. Y como dije, la diferencia que entonces todo esto. Sí. ¿Qué pasó? Perdón. Y como dije, las diferencias que a la luz de todo lo anterior podemos detectar entre posiciones marxistas y las posiciones anarquistas y las posiciones reformistas. El punto 9 que está ahí no lo vamos a discutir hoy. Eso lo vamos a dejar para la segunda sesión. Hoy vamos a coger los demás puntos. Bueno, para el marxismo, el Estado es una institución que forma parte de las sociedades de clase. La concepción marxista, como ustedes saben, es que las clases no siempre han existido. Las clases existen en la medida en que una comunidad o una sociedad puede producir un excedente, ¿verdad? Eso lo discutimos cuando hablamos de la teoría económica marxista. Las sociedades tienen un desarrollo de la productividad que les permite producir un excedente. Eso quiere decir que puede existir una clase que viva de ese excedente, que no participa en la producción, una clase explotadora y una clase explotada, la que sea. En la medida en que existen o que surgen, ¿verdad?, las sociedades de clase, existe esa diferenciación de clase, va a surgir también el Estado. El Estado surge junto a la sociedad de clase. Eso quiere decir que no es incorrecto decir, ¿verdad?, como casi siempre se dice, que el Estado representa a la comunidad o que el Estado representa los intereses de la nación o que el Estado representa los intereses del pueblo. Así que por lo general se habla del Estado, ¿verdad? En nuestra sociedad se dice constantemente, el gobierno representa al pueblo, representa a la sociedad, representa la nación, etc. Para la teoría marxista, el Estado representa los intereses de parte de la sociedad, de la clase dominante, representa los intereses de la clase dominante. Después veremos algunos matices que hay que introducir a esto, pero esa es la idea básica y la idea guía. Y surge, como dije, en la medida que la sociedad se divide en clases. Cuando la sociedad se divide en clases, cuando existe la explotación, eso quiere decir que también va a existir el conflicto de clases. No ha existido explotación sin que haya conflicto, porque la explotación genera resistencia, ¿verdad? La explotación genera lucha. No tiene que ser una lucha revolucionaria, ¿verdad? Los esclavos no tienen que estar en estado de rebelión constante, pero resisten, ¿verdad? Los esclavos intentan escaparse, los esclavos dañan las herramientas, los esclavos se escabullen y se desaparecen y no se sabe dónde están. Hay todo tipo de resistencia, ¿verdad? Lo mismo con los campesinos, lo mismo con cualquier clase explotada, siempre está tratando de evadir de alguna manera la explotación a que está sujeta. Y las clases gobernantes tratan de mantenerla bajo ese estado de dominación en que están. Y para eso, ¿verdad? Eso quiere decir que una sociedad de clase es una sociedad que es conflictiva, que está en constante guerra consigo misma, que hay una especie de guerra civil abierta o latente, ¿verdad?, dentro de esa sociedad. Y eso quiere decir que para que ese tipo de sociedad no esté en una violencia constante, aparece un sistema, surge un sistema que precisamente se asegura de que cualquier resistencia, cualquier violación de las reglas de la sociedad
es debidamente detectada y detenida y castigada, y esa institución represiva es precisamente el Estado, ¿verdad? Un Estado en una sociedad esclavista, pues tiene como función asegurarse de que los esclavos siguen siendo esclavos, que no se escapan. Si se escapa hay que capturarlo, si se rebelan hay que castigarlo, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo en otras sociedades con otras formas de explotación. Les voy a poner aquí una cita de Engels, que Lenin también reproduce, que dice: por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni del poder estatal. Al llegar a una determinada fase de desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo que el Estado se convirtiese en una necesidad. Eh, cuando Engels habla aquí de, cuando Engels habla aquí de una sociedad en la que no existe el Estado, pues todavía hay algunos ejemplos de eso, no quedan muchos, pero quedan, ¿verdad? Comunidades originarias o antiguas, por ejemplo, en el Amazonas y en otros lugares, comunidades tribales, en que la comunidad tiene una estructura y tiene una organización, donde hay algunos líderes que se eligen de distinta manera, pero realmente no hay un ejército, no hay una policía, no hay tribunales, no hay cárceles, no hay ninguna de estas instituciones, ¿verdad? La comunidad misma, a través de las reglas que tiene y las personas que designa para cumplir ciertas funciones, pues atienden las violaciones de las reglas de la comunidad que haya que atender, sin necesidad de estos funcionarios especiales y especializados en las funciones represivas. En la medida que las sociedades, como dije, generan una división de clases, pues surge también este aparato represivo. ¿Cómo va surgiendo? Es un proceso largo, un proceso gradual, no vamos a entrar aquí ¿verdad? En los detalles, pero surge. Bueno, para entonces, por tanto, por todo lo que yo les he dicho, el núcleo, el aspecto, no va a ser el único, pero el aspecto central, el núcleo de la función del Estado, de la naturaleza del Estado para el marxismo, es su función represiva. Su función es reprimir eh, eh, cualquier amenaza a la estructura de clases existente. Y esa represión, como dije, no tiene que ejercerse constantemente. Muchas veces basta, y lo que más conviene es que baste eh, con la amenaza de represión, ¿verdad? No, si usted sabe que usted comportarse de cierta manera va a conllevar que lo arresten y lo metan preso, pues eso es un disuasivo bastante fuerte de que usted que se comporte de esa manera, ¿verdad? No hace falta meterlo preso, basta con la amenaza de meterlo preso. Eh, Así que en esa medida, ¿verdad? Son instituciones absolutamente fundamentales de cualquier Estado, estructuras como el ejército, como la policía, ¿verdad? Como dice Engels ahí, como dice Lenin ahí en esa cita, ¿verdad? El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder del Estado, ¿verdad? El ejército, la policía, las cárceles, los tribunales forman parte de este núcleo duro del Estado, eh, sin lo cual no podemos hablar de Estado. El Estado va a tener otras cosas, pero eso tiene que estar. Si eso no está, el Estado no funciona como un Estado. Hay el otro día yo estaba en un piquete, el viernes, que había una consigna que se usa en muchas actividades que dice gobierno de Puerto Rico, instrumento de los ricos. Bueno, esa consigna resume bastante bien, ¿verdad? El núcleo de la teoría marxista del Estado, ¿verdad? Este término instrumento ha causado mucho debate, pues ahorita podemos hablar de eso, pero la idea básica es esa, ¿verdad? Efectivamente, el gobierno es instrumento de las clases gobernantes, de las clases explotadoras, para mantener su dominio, ¿verdad? Yo no sé cómo es que se llama este personaje de los Simpsons, el señor, el capitalista El señor Sidre se llama. el señor Sidre, ¿serio? Burns, el señor Burns. El señor Burns, exacto, ¿verdad? ¿Verdad? Y está diciendo que estos
esta gente que está protestando, ¿verdad? Son una mancha terrible en el paisaje y que es necesario soltar los sabuesos, ¿verdad? Los perros, para sacarlos de ahí, ¿verdad? Que aquí suponemos que lo de los perros es una metáfora para la policía y los demás que estamos hablando. Bueno, eh, hay otros elementos que son parte también del Estado, como todos sabemos, como es una legislatura, el Ejecutivo, todo el aparato ejecutivo, las agencias de gobierno que todos conocemos, y estas instituciones son mucho más variables entre sociedad y sociedad. Lo que estoy diciendo es que hay unos elementos que precisamente porque son esenciales, usted los va a encontrar en todos lados. Todos los estados capitalistas tienen policía, tienen ejército o algún organismo de esa naturaleza, ¿verdad? La Guardia Nacional, lo que sea. Eh, Tienen cárceles y tienen todo procedimientos represivos de esta naturaleza. Muchos de ellos tienen legislatura, algunos no tienen legislatura, algunos son dictaduras, ¿verdad? Como han habido dictaduras en diferentes lugares que no tienen legislatura, no tienen parlamento, punto. Pero muchos tienen legislatura, ¿verdad? Esa ya es un elemento que puede que exista o puede que no exista. Eh, y tienen todos algún tipo de ejecutivo eh, que de nuevo puede ser muy variable, ¿verdad? Puede ser ejecutivos que están muy centralizados, en que el presidente o su equivalente tiene muchísimo poder, o pueden ser ejecutivos que son muy débiles, en que el presidente tiene muy poco poder y tiene que compartirlo con la legislatura, etcétera. Eso va a haber infinidad de variaciones de estructuras del Estado capitalista, pero en todas ellas su función represiva va a ser fundamental y su compromiso, ¿verdad?, con reproducir, con mantener la estructura de la sociedad existente. Precisamente porque se trata de una estructura que hasta el presente está dirigida a mantener la sociedad de clases en que la mayoría de la población son los explotados. Es decir, es una estructura dirigida a mantener el poder de una minoría, sean los esclavistas de otras épocas o los terratenientes en otras épocas o los capitalistas de hoy en día. Es una estructura, la estructura de gobierno, que excluye a la gran mayoría de la población, ¿verdad? Y no es por coincidencia. Si la función de este aparato es reprimir a la mayoría de la población y mantenerla en su condición de sectores explotados, pues no va a incorporar activamente a esos sectores que quiere reprimir al mismo funcionamiento de esta estructura. Al contrario, los excluye, ¿verdad? Eh, eh, el ejército, las cárceles, la policía, todos estos son cuerpos especiales que se separa a las personas que están haciendo esto del resto de la sociedad, se les paga un salario para cumplir esta función eh, represiva y en algunos casos, ¿verdad? Como cuerpos muy especializados, pues se les separa aún más drásticamente, ¿verdad? Cualquiera que haya eh, ¿verdad? Intentado razonar, ¿verdad? Con un miembro de la fuerza de choque, sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es un cuerpo de gente que literalmente, ¿verdad? Se les pone aparte, se les educa aparte, se les indoctrina con toda una manera de funcionar, con toda una disciplina, con toda una ideología, para que pueda actuar de manera represiva, sin escuchar, sin hablar, sin dialogar, sin pensar, en contra de la población. Eh, Así que el Estado capitalista es una estructura separada de la sociedad y en muchos casos aislada, ¿verdad? Sus funcionarios del resto de la sociedad lo más posible para que tengan la posibilidad de reprimir, ¿verdad? Con la mayor facilidad al resto de la población. Aquí entonces voy a hacer un desvío por una, un aspecto de la teoría del Estado marxista, que como veremos es algo que yo creo que desde el punto de vista de la difusión de las ideas no es la más conveniente y es algo que debemos modificar. Pero para que se entienda la obra de Lenin, la obra de Marx y la obra de muchos autores marxistas, es importante que lo consideremos.
Y tiene que ver con la utilización del término dictadura en mucha de la literatura marxista y en los textos de Lenin en particular. Cuando nosotros hablamos de dictadura, usamos el término dictadura comúnmente, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestras conversaciones, cuando la gente dice eso es una dictadura o lo que sea. Por lo general lo que queremos decir, lo que la gente quiere decir con describir un gobierno como una dictadura, es que es un gobierno donde hay ausencia de libertades básicas, es un gobierno represivo, ¿verdad? Reprime las uniones, reprime las manifestaciones, reprime cualquier expresión pública, etcétera. Es un gobierno que no es electo, ¿verdad? Una dictadura militar, un gobernante que sea autodesignado, gobierno militar, ¿verdad? Es un ejemplo clásico. Ahí les puse una foto de Pinochet, ¿verdad? Que sería un ejemplo muy bueno de lo que por lo general todo el mundo más o menos dice o es una dictadura, ¿verdad? Es un gobierno dictatorial. Mucha confusión viene del hecho de que en los clásicos del marxismo, y el Lenin en particular, ese no es el significado que se le da a la dictadura, al término dictadura, ¿verdad? Y como eso no es lo que quiere decir Lenin cuando habla de dictadura, pues entonces, si le atribuimos a cuando Lenin habla de dictadura, esa definición que se usa comúnmente, pues entonces eso va a provocar mucha confusión. Así que tenemos que entender bien qué quiere decir él con esta palabra y después decidir si queremos seguir usándola, ya que genera tanta discusión, tanta confusión, o si es mejor no usar esa palabra para lo que vamos a designar. Bueno, en los clásicos marxistas y en la obra de Lenin, todos los estados, el estado que sea, está comprometido con el dominio, con reproducir el dominio de determinada clase social, ¿verdad? El estado de la vieja Roma antigua, pues estaba comprometido con la reproducción de las clases dominantes de la Roma antigua, ¿verdad? Que eran clases terratenientes y clases, buena parte de ella poseedora de esclavos. El estado feudal, pues quería reproducir el dominio de la clase feudal. El estado capitalista quería reproducir el dominio de la clase capitalista. Y puede tolerar muchas cosas, cualquiera de esos estados, menos que se ponga en peligro, que se ponga en duda el dominio de esa clase. Ante cualquier amenaza, el dominio de esa clase va a implacablemente reprimir esa amenaza al dominio de esa clase. En ese sentido, la teoría marxista plantea que todos los estados son una dictadura. Todos los estados son una dictadura en el sentido de que existen para mantener el dominio de una clase, ¿verdad? No es una función democrática, no es una función participativa, es una función dictatorial. Esta clase domina y esta clase va a seguir dominando, cueste lo que cueste. Esa es, en última instancia, la regla básica de todo Estado, y en ese sentido, todos los estados son una dictadura. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso desde el punto de vista marxista, un estado en que existan derechos democráticos, por ejemplo, vamos a tomar el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos existe limitadamente, pero existe, no hay duda de que existe el derecho a la libertad de prensa, se publican diferentes periódicos, algunos de ellos critican al gobierno muy severamente, hay manifestaciones en las calles, hay protestas, hay marchas, hay piquetes que no conducen automáticamente a que usted lo metan preso porque estaba protestando en la calle o estaba haciendo un piquete. Así que existe el derecho a manifestarse, existe el derecho de asociación, ¿verdad? Hay organizaciones y partidos socialistas que publican periódicos y tienen páginas en internet y circulan materiales y hacen convenciones, hacen congresos y distribuyen hojas sueltas, y eso no lleva automáticamente a que los metan presos o los fusilen. Así que existe ese derecho a asociación. Pero para el marxismo, a pesar de que esa estructura reconoce todos esos derechos democráticos, sigue siendo una dictadura de clase. Sigue siendo una dictadura de clase porque sigue siendo un Estado que está comprometido con la reproducción del capitalismo, ¿verdad? Y que sabemos que cuando
cualquier acción que vaya en contra de eso o que ponga en peligro eso va a enfrentar, ¿verdad? La represión. Incluso estas cosas que mencioné que son legales, ¿verdad? Incluso en situaciones normales muchas veces están muy vigiladas, ¿verdad? Están muy perseguidas, están muy monitoreadas, ¿verdad? Por diferentes agencias para asegurarse de que no se salgan de las rayas, ¿verdad? Cuando se salen de las rayas, pues les viene para encima un golpe para que vuelvan a donde es tolerable que estén en esta sociedad. Así que entonces, eh, para el, para el marxismo, como dije, cuando hablamos de la dictadura capitalista, no estamos hablando de que todo sea como el gobierno de Pinochet, ¿no? El Estado capitalista, la dictadura capitalista, si la queremos llamar así, puede tomar muchas formas, ¿verdad? Y ha tomado muchas formas el Estado capitalista. Un tipo de Estado capitalista es la democracia parlamentaria, como la que existe en Puerto Rico, la que existe en Estados Unidos, ¿verdad? Hay elecciones periódicas, se eligen a los gobernantes, y todos, ¿verdad? Conocemos más o menos esa estructura. Existe lo que podríamos llamar democracias más autoritarias, ¿verdad? Por muchos años, por ejemplo, en México existió un régimen de partido único. Realmente había un partido, ese que está ahí el símbolo, el Partido Revolucionario Institucional. Eh, no había otros partidos que realmente tuvieran opción de gobernar en México, pero había elecciones y se elegían algunos diputados que no necesariamente eran del PRI. Y había, aunque también vigiladas y controladas, había organizaciones obreras, habían huelgas, habían periódicos de oposición, había ciertas libertades, ¿verdad? No era una democracia parlamentaria como en otros lugares, pero tampoco era una dictadura militar, ¿verdad? O una dictadura fascista, que serían ejemplos, otros ejemplos de Estado capitalista. O si habláramos, como hablaría Lenin, ¿verdad? En una época, ¿verdad? Son diferentes ejemplos de la dictadura capitalista, ¿verdad? La dictadura capitalista puede tomar muchas formas, la dominación capitalista puede tomar muchas formas, eh, muchas variantes, todas son variantes de la dominación capitalista, en último análisis, ¿verdad? Y pues Obama y Hitler y el PRI son cosas distintas, son cosas muy distintas, pero todos responden, ¿verdad?, a la misma función de reproducir el dominio de las clases capitalistas. Eh, Esto que acabo de decir aquí, que hay diferentes formas de dominación capitalista y de Estado capitalista, no quiere decir el hecho de que nosotros digamos que todas estas son variantes de lo mismo, variantes del mismo Estado capitalista, no, no quiere decir para nada que los marxistas seamos indiferentes a las formas de dominación, ¿verdad? Sería equivocado, alguna gente cae a veces en esas posiciones, de que como todos son formas de dominación de la burguesía, pues lo mismo da la democracia parlamentaria que el fascismo, porque todas son formas de dominación burguesa, ¿verdad? Nosotros insistimos y el sentido común nos dice, ¿verdad?, que por el hecho de que todas sean formas de dominación burguesa, no quiere decir que sea lo mismo eh, vivir bajo una democracia parlamentaria que vivir bajo una dictadura fascista, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas, aunque ambas tengan como función la reproducción del dominio de la clase capitalista. Hay una cita aquí que les pongo de Lenin, ¿verdad? Que él dice: nosotros somos partidarios de la República Democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo. Pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo, incluso bajo la república burguesa más democrática. Más aún, todo Estado es una fuerza especial para la represión de la clase oprimida. Ayer está insistiendo, nosotros queremos la república democrática. Estamos claros en eso. Es importante subrayarlo porque con la gente se lo olvida. Queremos la república democrática. Bajo el capitalismo, lo mejor es la república democrática. No nos olvidamos, sin embargo, ni por un segundo, que incluso la república más democrática bajo el capitalismo sigue siendo un Estado al servicio del capitalismo. Eh, eh,
Bien, entonces, sigo. Entonces, el otro lado de esta, ¿verdad? El otro lado de este razonamiento es esta, se lo resumo con esta otra cita de Lenin, en que él cita unas frases de Engels, ¿verdad? Y él dice dos observaciones más. Si Engels dice que bajo la República Democrática el Estado sigue siendo lo mismo que bajo la monarquía, una máquina para la opresión de una clase por otra, esto no significa en modo alguno que la forma de opresión sea indiferente para el proletariado, como enseñan algunos anarquistas. Una forma de lucha de clases y de opresión de clase más amplia, más libre, más abierta, facilita en proporciones gigantescas la misión del proletariado en la lucha por la destrucción de las clases en general, ¿verdad? Insisto en esto porque es un error común en algunos sectores de la izquierda en subestimar la importancia de lo que dice ahí, ¿verdad? De la forma, como si la cuestión de la forma fuese una cuestión secundaria, ¿verdad? Eh, Se dice, qué sé yo, eh, se destruyó se eliminó una dictadura militar en un país y se celebraron elecciones y se dice no ha pasado nada, ¿verdad? No ha pasado nada porque la burguesía sigue gobernando. No ha pasado nada porque el nuevo Estado también es un Estado capitalista burgués, ¿verdad? Y eso sería olvidar que es cierto, sigue siendo un Estado capitalista burgués, pero no da lo mismo a la clase trabajadora que ahora puede organizar sindicatos legalmente o ahora puede manifestarse legalmente, que ahora puede crear partidos legalmente, etcétera. Ese cambio de forma es importante y no somos indiferentes a esos cambios, incluso dentro del capitalismo. Bueno, volviendo entonces y siguiendo con el tema que estábamos diciendo, los marxistas van a hablar, como veremos ya en un minuto, que el Estado revolucionario, muchas veces se van a referir al Estado revolucionario a que se aspira, que se quiere crear, y Lenin lo hace muchísimo en este libro, como la instalación de la dictadura del proletariado, ¿verdad? El Estado revolucionario, el Estado que la clase trabajadora va a establecer una vez tome el poder político, ya llegaremos a eso, se utiliza el término dictadura del proletariado. Como les dije, esto va a generar mucha confusión porque cuando la gente escucha la palabra dictadura, lo que piensa es en ausencia de libertad democrática, ausencia de partidos políticos, ausencia de libertad de prensa y todo lo demás. Piensa en el término común y corriente de dictadura. Pero como sabemos, para el marxismo, dictadura no quiere decir eso, por lo menos para esta parte de la teoría marxista no quiere decir eso, porque puede haber una dictadura burguesa que reconozca todas esas cosas, ¿verdad? Como hemos dicho. Y por lo tanto, de igual manera, para el marxismo, decir dictadura del proletariado es decir, un Estado que esté comprometido con el poder político de la clase trabajadora, que quiera mantener el poder político de la clase trabajadora, que no está reñido, todo lo contrario, con que puedan haber todas las libertades democráticas que la clase trabajadora necesite, ¿verdad? Y que quiera reconocer. Así que cuando hablamos de dictadura del proletariado, no estamos hablando de la ausencia de libertades civiles, estamos hablando, igual que cuando hablamos de la dictadura de la burguesía, de un Estado comprometido con una clase, en este caso comprometido con la clase obrera. No estamos hablando de la ausencia de libertades democráticas. Como les dije, esto es un tema que podemos volver ahorita un poquito más adelante, ¿verdad? A mí me parece que en términos de difundir el mensaje marxista, lo mejor es hablar, por ejemplo, de una democracia de los trabajadores, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, o en un estado de los trabajadores, si se quiere, o una democracia socialista, como es el nombre de nuestra organización, que es lo que nosotros aspiramos y que también es totalmente coherente con la teoría marxista, como veremos ahora, y evitar este concepto histórico de dictadura del proletariado, porque nosotros conocemos lo que queremos decir con eso, nosotros sabemos lo que Marx quería decir con eso, nosotros sabemos lo que Lenin quería decir con eso, que no quería decir una dictadura como la de Pinochet, pero la gente no sabe eso, la gente lo que va a asociarlo con el término normal de dictadura y perdemos más tiempo tratando de clarificar qué queremos decir con esto
y a mucha gente no se lo vamos a poder clarificar, y lo que vamos a hacer es confundirlos, darle una impresión equivocada. Así que en la medida que, como veremos en un minuto, otra palabra para dictadura del proletariado es democracia de los trabajadores o democracia obrera, pues es mucho mejor decir democracia obrera y democracia de los trabajadores que dictadura del proletariado, que va a provocar confusión y malos entendidos. Por lo menos esa es mi opinión. El concepto y la idea, perfecto, un Estado comprometido con los trabajadores, eso lo vamos a defender, pero el término me parece que no ayuda mucho a llevar nuestro mensaje, que en instancia es lo más importante. Bueno, entonces, pasando entonces a la segunda pata de lo que estamos discutiendo hoy, ¿verdad? Sin alejarnos de lo primero, porque está totalmente relacionado. Hemos hablado del Estado, la función del Estado, qué es el Estado, para qué sirve. Y ahora vamos a hablar de la revolución. La clase trabajadora, como sabemos, nuestra perspectiva es que tiene que hacer una revolución, la revolución socialista. ¿Qué queremos decir con eso? La clase trabajadora tiene que expropiar a la burguesía. Sabemos que la sociedad capitalista, los medios de producción, las fábricas, los talleres, los bancos, los comercios y todo lo demás, es propiedad de la clase capitalista. Eso es lo que define esta sociedad. Y para transformar esa sociedad en una sociedad distinta, la clase trabajadora tiene que apoderarse, tiene que expropiar, tiene que convertirse en dueña de esos medios de producción. Y para poder hacer eso, para poder expropiar a la burguesía, la clase trabajadora tiene que tomar el poder político, ¿verdad? Es desde el poder estatal que la clase obrera puede hacer eso. La clase trabajadora no puede expropiar a la burguesía comprándole fábrica por fábrica o ocupando una fábrica mañana y otra fábrica después. Me dice Ya se estoy escucha. mutado. Hello. Ya se escucha. Ah, ok. La clase trabajadora tiene que tomar el poder político y de ese poder político puede realizar la expropiación de la burguesía. Que dicho sea de paso, no tiene que ser una expropiación de golpe, que se expropie todo de un día para otro. Eso puede variar de diferentes maneras. Pero la clase trabajadora, la clase trabajadora, si tomara el poder político e intentara restaurar, ¿verdad? Expropiar a la burguesía, va a enfrentar intentos de restauración, ¿verdad? La burguesía, como todas las clases gobernantes del pasado, va a resistir cualquier intento de derrocarla, y si se le derroca, va a tratar de regresar al poder político. Las revoluciones por lo general ocurren no en todos los países a la vez, por lo general no ocurren en todos los países a la vez, y la burguesía, si la burguesía es derrocada en un país, va a buscar el apoyo de la burguesía de otros países para tratar de regresar al poder. Si va a haber intentos de restauración del capitalismo, del poder de la clase capitalista, allí donde fue derribada, ¿verdad? Igual que pasó con la burguesía, ¿verdad? Cuando la Revolución Francesa derrocó a la aristocracia francesa, pues la aristocracia francesa rápido buscó la alianza con la aristocracia de los otros estados europeos para invadir a Francia revolucionaria y restaurar el poder de la aristocracia, ¿verdad? Y por suerte, ¿verdad? Las fuerzas revolucionarias lograron evitar eso, y la revolución pudo extenderse. Bueno, así que entonces toda revolución va a generar contrarrevolución, ¿verdad? Y los ejemplos de esto no es teoría, esto es, ¿verdad? Ejemplo histórico, ¿verdad? El primer caso de un gobierno obrero y de los trabajadores más o menos duradero, como ustedes recordarán que estamos celebrando su aniversario en estos días, fue la Comuna de París, ¿verdad? En 1871. Los trabajadores, los artesanos, el pueblo desposeído de París se apoderó de la ciudad de París, la gobernó por varios meses, y estableció un gobierno, ¿verdad? El primer gobierno de los trabajadores, una dictadura del proletariado, en el caso de, ¿verdad? Si usamos ese término. Como ustedes podrán imaginarse,
el ejército francés, el ejército alemán que estaba a las puertas de París. Todo el aparato represivo se organizó para suprimir la Comuna de París y reprimirla de una manera, ¿verdad?, terrible, una vez desmantelada la Comuna, ¿verdad? Ya están algunos de los comuneros fusilados después de la caída de la Comuna. La Revolución Rusa, que triunfó en 1917, tuvo que enfrentar una guerra civil hasta 1921 de los ejércitos blancos, los ejércitos que quedaban del zarismo, con el apoyo de los poderes imperialistas, para tratar de derrotar a la Revolución Rusa, ¿verdad? Y la Revolución Rusa tuvo que armarse, organizar su ejército para poder defenderse de ese intento de restauración del poder capitalista y terrateniente durante la Guerra Civil del 17 al 21. La Revolución Húngara, que fue en 1919, igual tuvo que enfrentar el intento, en ese caso exitoso, de derribarla por las fuerzas contrarrevolucionarias en aquel momento. La Revolución Cubana, ¿verdad?, triunfó en el 59, prácticamente desde el primer día. Tuvo que enfrentar todos los intentos de la reacción interna y externa del imperialismo por derribar a la Revolución Cubana. La Revolución Sandinista después del 79, la misma historia, ¿verdad? Así que todas las revoluciones han tenido que organizar un Estado para poder defenderse de los intentos de restauración, ¿verdad? Para los marxistas, el Estado revolucionario se hace necesario porque la clase trabajadora, a menos que cree un Estado, su propio ejército, su propia policía, su propio sistema de inteligencia, su propia legalidad que hay que respetar, y quien la viole va a sufrir algún tipo de consecuencia represiva. Si no hace eso, no va a sobrevivir. La Revolución Rusa, si no hubiese organizado un ejército, no hubiese sobrevivido, y la Revolución Cubana tampoco. Y algunas que incluso organizaron sus ejércitos no sobrevivieron porque los ejércitos enemigos fueron más poderosos. Así que entonces es necesario, de acuerdo a la concepción marxista, la creación de un Estado revolucionario. Cuando triunfa una revolución, la clase trabajadora toma el poder político, no puede simplemente decir, bueno, ya las fábricas son propiedad nuestra, ahora nos organizamos democráticamente en todos los talleres, nombramos una junta de planificación electa democráticamente para que reorganice la economía de una forma participativa y democrática, y todos felices. No nos hace falta un ejército, no nos hace falta policía, no nos hace falta tribunales, no nos hace falta nada de esto, porque ahora vamos a una nueva sociedad donde no hacen falta todos estos aparatos represivos. No es posible. No es posible para empezar porque va a venir un ejército blanco, va a venir un ejército contrarrevolucionario, va a venir sabotaje de la derecha, que van a empezar a poner bombas en las fábricas y van a tratar de destruir la distribución de alimentos, y van a hacer todo tipo de cosas. Y para uno detener eso necesita tener su propio Estado, que va a ser un Estado distinto, pero va a ser un Estado, ¿verdad? Así que entonces la clase trabajadora, luego de tomar el poder político, en el proceso de tomar el poder político, va a tener que adoptar leyes, ¿verdad? Va a tener que tener una legalidad revolucionaria, y va a tener que crear cuerpos cuya función es asegurarse de que esa legalidad revolucionaria se respeta y funciona, ¿verdad? Van a hacer falta, por ejemplo, oficiales que investiguen, bueno, que vigilen, ¿verdad?, que se cumpla con las leyes, que investiguen si hay una posible violación de la ley, que formulen acusaciones en contra de alguien que se sospeche que ha violado la ley, mecanismos para poder evaluar si la persona violó la ley o las reglas o no la violó, y mecanismos también en muchos casos quizás para poder privar de movimiento, privar de libertad a personas que efectivamente han violado
alguna regla o alguna disposición. Es decir, la clase trabajadora, como dice allá abajo, va a necesitar un ejército, va a necesitar fiscales, va a necesitar policía, va a necesitar jueces, va a necesitar jurados, va a necesitar cárceles, ¿verdad? Esto es una triste realidad, pero es una realidad. Y esto, dicho sea de paso, ¿verdad? No adelantándome un poco, no se arregla esta realidad cambiándole el nombre, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes méritos del marxismo es mirar la realidad de frente y llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Alguna gente piensa que si le cambiamos al cuerpo armado que tiene como función reprimir, le ponemos el nombre de, tú sabes, de milicia popular revolucionaria, pues ya no es una policía, ¿verdad? Es una policía. Arresta gente, vigila gente, lleva gente al tribunal, los acusa, ¿verdad? Y si le ponemos a los fiscales, los llamamos comisarios del pueblo por la justicia social, pues ya no son fiscales, ¿verdad? No acusan a personas. En el tribunal argumentan a favor de que se les encarcele porque han violado determinada disposición, ¿verdad? Y los jueces también cumplen una función de juez, no importa el nombre que usted le ponga, y así sucesivamente. Así que nosotros lo decimos claramente, el Estado es una cosa terrible, el Estado es un instrumento de represión y la clase trabajadora va a necesitar luego, ¿verdad? Como parte de la toma del político, ejercer esa represión en contra de sus enemigos y para eso necesita un Estado, necesita su propio aparato represivo, que es desagradable, que no es lo que queremos, aspiramos a la abolición de todo eso, de acuerdo, pero nos parece que, ¿verdad? La historia demuestra que es necesario. Ese individuo que tiene ahí una cara bastante, ¿cómo se dice? Curiosa, ¿no? Estoy buscando la palabra cuando un niño es traviesa. Bastante traviesa es Félix Dzerzhinsky, que fue el primer jefe de la Checa, que era como la policía secreta soviética en la época de Lenin, ¿verdad? Que era muy despiadada en contra de los enemigos de la revolución, los enemigos blancos de la revolución durante la, durante la guerra civil, pero que sin ella no hubiese sobrevivido la revolución rusa. Eh, Muy bien, no voy a poner esta cita para aquí para no agobiarlos. Como ocurre con muchas situaciones de la lucha de los trabajadores, muchas de las cosas que estamos explicando, que surgen, por ejemplo, después que la clase trabajadora toma el poder político, ya se manifiestan en las formas más elementales de lucha obrera, como por ejemplo son las huelgas. Como ustedes saben, cuando hay una huelga, si está bien organizada, va a haber una asamblea democrática en cual los trabajadores discuten si van a ir a la huelga o no van a ir a la huelga. Y democráticamente, luego de una discusión, se decide, ¿verdad? Por asamblea, si se va a la huelga o no se va a la huelga. Y si la asamblea decide que efectivamente va a haber huelga, entonces por lo general, cuando se declara la huelga, hay que crear organismos de defensa de los trabajadores. La policía va a venir a romper la huelga. La policía va a venir a romper el piquete. Así que los trabajadores tienen que crear su propia cuerpo de seguridad o prepararse todos ellos para enfrentar a la policía, ¿verdad? Con palos, con lo que sea que tengan que utilizar para esos fines. Y también ese aparato represivo, porque es un aparato represivo, como usted coge un palo para darle por la cabeza a alguien, usted está reprimiendo. También se ejerce contra sectores de la misma clase trabajadora. Si hay trabajadores que tratan de romper la huelga, que tratan de entrar al taller para romper la huelga y trabajar, luego de que se intente convencerlos de que no lo hagan, los huelguistas puede que apliquen la violencia también sobre ellos y los repriman, ¿verdad? Y eviten que entren a la huelga, al taller, a la fuerza, ¿verdad? Y ahí ya está, en cierta medida, ¿verdad? En germen, esa función represiva del Estado obrero que es necesaria para que la huelga pueda triunfar. De otro modo, si decimos no vamos a reprimir porque nosotros no queremos la represión, no vamos a obligar a nadie
porque nosotros no queremos obligar a nadie, pues entonces pues huelgas entran por el portón tranquilamente y se acabó la huelga. Así que no es que a uno le guste la idea de tener que darle a un compañero trabajador por la cabeza con un palo para que no rompa la huelga, pero si es necesario, pues hay que hacerlo, porque no hay otra. La otra alternativa es, como dije, la derrota de la huelga. Ahora bien, habiendo dicho que la clase trabajadora necesita un Estado, hay que entonces ver la otra cara de la moneda, y es que de la concepción de Lenin, él enfatiza tremendamente que ese Estado que la clase trabajadora necesita tiene que ser un Estado de nuevo tipo, tiene que ser un Estado distinto al Estado capitalista, no es cualquier Estado. Como dijimos, el Estado capitalista es un Estado que tiene como función defender los intereses de una minoría, y por lo mismo no puede incluir la participación activa de la mayoría que quiere reprimir. El Estado revolucionario es o debiera ser lo opuesto. Es un Estado que quiere defender los intereses de la mayoría, incorporar a la mayoría para reprimir a una pequeña minoría que quisiera volver a retomar sus privilegios. Así que el Estado revolucionario, a diferencia del Estado capitalista, debiera ser un Estado que desde el primer momento intente empezar a incluir a sectores cada vez más amplios de la población en esas funciones que el Estado realiza. Lo cual quiere decir que, para resumir una frase, ¿verdad?, que Lenin va a insistir muchísimo en ella, es que ocurren dos cosas. Para el marxismo, la revolución implica destruir el Estado capitalista y crear, instalar ahí un nuevo Estado, un Estado distinto. Y ese nuevo Estado, ese Estado distinto, es el que se espera, eso lo vamos a coger en la próxima sección, que en algún momento se extinga, se adormezca, desaparezca ese Estado. Así que la concepción marxista plantea la destrucción del Estado burgués, la destrucción del Estado capitalista y la extinción del Estado que ocupa su lugar, del Estado revolucionario. Y esta, dicho sea de paso, es la definición más sencilla y más exacta de lo que es la concepción marxista de la revolución, ¿verdad? La palabra revolución, por lo general, mucha gente la asocia con lucha armada, enfrentamiento armado, sangre, ¿verdad?, y todas estas cosas. Las revoluciones, por lo general, tienen algún elemento de violencia, pero no es lo que las define. No es lo que las define. Eso, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, fue prácticamente sin sangre, ¿verdad? En los primeros días de la revolución hubo muy pocos enfrentamientos armados, porque prácticamente toda la población le dio su lealtad al gobierno de los soviets, y nadie estaba en la defensa del viejo aparato que estaba ya tan podrido y desprestigiado que nadie salió a defenderlo. Luego, en la guerra civil sí vino, ¿verdad?, muchísima sangre. Lo que define la revolución, eso sí, es la destrucción del viejo aparato y su reemplazo por un nuevo aparato de Estado. Ahí hay una cita de Lenin: la revolución consiste en que el proletariado destruye el aparato administrativo y todo el aparato del Estado, sustituyéndolo por otro nuevo, formado por los obreros armados, ¿verdad? Así que él lo resume muy brevemente, ¿verdad? Implica la destrucción del Estado capitalista. Y aquí hay otra frase de él muy interesante, ¿verdad?, que dice: la esencia de la cuestión, ¿verdad?, lo fundamental de la cuestión, está en si se mantiene la vieja máquina del Estado enlazada por miles de hilos a la burguesía y empapada hasta el tuétano de rutina y de inercia, o si se la destruye, sustituyéndola por otra nueva. La revolución debe consistir no en que la nueva clase mande y gobierne con ayuda de la vieja máquina del Estado, sino en que destruya esta máquina
y mande, gobierne con ayuda de otra nueva, ¿verdad? Así que más claro, ¿verdad? No se puede decir que la revolución constituye, ¿verdad? O su eje es precisamente la destrucción del Estado existente. Este es uno de los puntos en que Lenin está, y por eso que estaba preocupado porque este libro se publicara, está rectificando lo que él piensa ha sido un olvido del marxismo de su época. Justo antes de publicar este libro de Estado y Revolución, Lenin había tenido una discusión, un pequeño debate con otro líder bolchevique que se llamaba Bukharin, porque Bukharin había publicado unos artículos en los que decía que la revolución socialista, que los marxistas, etcétera, aspiran a la destrucción del Estado. Y Lenin inicialmente le contesta y le dice a Bukharin, no, tú estás equivocado, estás cayendo en posiciones anarquistas. Los anarquistas son los que dicen que hay que destruir el Estado. Nosotros los marxistas no decimos que hay que destruir el Estado. Nosotros los marxistas pensamos que el Estado se va a extinguir gradualmente, pero nosotros necesitamos el Estado, ¿verdad? O sea que Bukharin está diciendo hay que destruir el Estado y Lenin le dice no hay que destruir el Estado, eso es anarquismo. El Estado se va a extinguir. Pero a las pocas semanas Lenin parece que se pone a leer y él mismo lo dice. Bukharin tiene razón y se empieza a dar cuenta, aquí hay un problema, porque en la lucha contra los anarquistas, muchos marxistas se han olvidado de que efectivamente hay que destruir el Estado. El Estado no se va a abolir, el Estado no se va a extinguir inmediatamente, pero el Estado burgués hay que destruirlo. Eso es correcto. Y ese aspecto, ¿verdad? Se ha olvidado. Ahorita volveremos a eso. Bueno, aquí ya vamos adelantando algunas diferencias, ¿verdad? Con diferentes corrientes diferentes al marxismo revolucionario. Los anarquistas, por ejemplo, dicen, luego de la toma del poder por la clase trabajadora, luego de la revolución anticapitalista, no hace falta el Estado. El Estado hay que abolirlo, ¿verdad? Los marxistas plantean, desafortunadamente, el Estado no podemos abolirlo. Hace falta un Estado revolucionario. Esa es una diferencia nuestra con ellos. Los reformistas, por otro lado, dicen podemos crear el socialismo, con el Estado existente, gradualmente. Sin destruir ese Estado, podemos gradualmente llegar al socialismo. Los marxistas plantean en contra de los reformistas, no. Para llegar al socialismo tenemos que destruir el Estado existente, ¿verdad? Así que estamos de acuerdo con los anarquistas en que hay que destruir el Estado existente, estamos en desacuerdo con ellos en que va a ser necesario, ¿verdad? Mantener un Estado. Estamos de acuerdo con los reformistas que hace falta un Estado, pero estamos en desacuerdo con ellos porque pensamos que no es el Estado existente, ese Estado existente hay que destruirlo. Bueno, como les dije, las características de ese nuevo tipo de Estado, la más importante es que debe aspirar a incorporar a sectores más grandes de la población en las funciones típicas del Estado, para que se haga realidad este concepto de que los trabajadores y trabajadoras se gobiernen a sí mismos, no estén gobernados por otros. Aquí Lenin va a ampararse muchísimo en la experiencia de la Comuna de París de 1871, que fue la primera experiencia de gobierno de los trabajadores y que según él ya estableció una serie de reglas que sirven de guía importante para lo que debiera ser ese Estado revolucionario. Uno es la elección de todos los puestos en el gobierno, ¿verdad? El segundo es la posibilidad de la revocación de las personas electas, ¿verdad? Que no están ahí en esos puestos, sino que son revocables por quienes lo eligieron. Tercero es que las personas que ocupen puestos en el Estado y funciones estatales tienen que tener unos salarios y unas remuneraciones que no sean mayores que las de un trabajador diestro, ¿verdad? Así que los funcionarios del Estado tengan un nivel de vida similar a la de la gente que están gobernando. Y cuarto, la deseabilidad de la rotación de las personas en los puestos de gobierno, que nadie se perpetúe en un puesto y que todos tengan oportunidad de ocupar
esos puestos. A veces Lenin resumía eso diciendo que todos sean burócratas para que nadie sea burócrata, ¿verdad? Esa necesidad. Y esos elementos, ¿verdad? Son parte ya de cómo ese Estado nuevo va a ser distinto a un Estado capitalista. Ninguna de estas cosas realmente existe en un Estado capitalista, salvo quizá las elecciones, ¿verdad? En un sentido muy controlado, ¿verdad? Cada tantos años, etcétera, y todos los procesos que hemos señalado. Bueno, no voy a poner estas citas. ¿Qué es lo que subyace estas medidas que estamos diciendo aquí? Que todo el mundo sea electo, que todo el mundo sea revocable, que los salarios no sean mayores que los de un trabajador diestro, que se roten las personas en los puestos de gobierno. Lo que aquí se está tratando de evitar, aunque Lenin no lo dice así explícitamente en este libro, es el fenómeno de la burocracia, ¿verdad? Lo que después más adelante sabemos que va a ser el fenómeno de la burocratización, ¿verdad? Lo que queremos es que las funciones del Estado se integren, se vayan integrando cada vez más en la sociedad, porque cada vez más gente participa en esas funciones y no que vaya en la dirección opuesta, que es que los funcionarios del Estado revolucionario se separen cada vez más del pueblo trabajador que se supone que está gobernando y se conviertan en una burocracia que está desvinculada de ese pueblo trabajador y que goza de privilegios materiales también. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo me queda, jóvenes? Para llegar a los 50 minutos, más o menos, que yo cojo. Más o menos 10 minutos, 15 minutos, para entonces perfecto. darle media hora a la discusión. Sí, estamos bien, sí, estamos bien. Le pongo ahí otra cita de Lenin. Dice, no cabe hablar de la abolición repentina de la burocracia en todas partes y hasta sus últimas raíces. Esto es una utopía. Pero el destruir de golpe la antigua máquina burocrática y comenzar a construir inmediatamente otra nueva que permita ir reduciendo gradualmente a nada toda burocracia no es una utopía. Es la experiencia de la comuna. Es la tarea directa, inmediata del proletariado revolucionario. Así que Lenin no se hace la ilusión, ¿verdad?, de que vamos a crear este Estado perfecto, participativo de todo el mundo inmediatamente, pero sí plantea desde el primer día tenemos que ir en esa dirección. Si no vamos en esa dirección, vamos en la dirección opuesta, que no es la que queremos seguir. Entonces, él, aunque de pasada, dice algo muy importante, y es que la condición o una de las condiciones necesarias para que este nuevo tipo de Estado que hay que crear pueda funcionar idealmente o de manera más adecuada, es implantar lo antes posible una reducción de la jornada de trabajo. Eso quiere decir, lo que se está planteando es que si los trabajadores tienen que trabajar 10 o 12 horas y tienen que transportarse de su casa al lugar de trabajo y tienen que descansar y tienen que cumplir otras tareas por las condiciones en que viven, les va a quedar muy poco tiempo para la participación política. Y eso implica que los que están tomando las decisiones políticas las toman sin tomar en cuenta a esos que tienen poco tiempo para la participación política. Son condiciones ideales para la burocratización. En la medida que uno reduce la jornada de trabajo, todos los trabajadores y trabajadoras van a tener el tiempo y la energía suficiente para poder empezar a participar en el gobierno del país. Así que la reducción de la jornada de trabajo, como dice aquí, la posibilidad de esta destrucción del Estado capitalista está garantizada por el hecho de que el socialismo reduce la jornada de trabajo, ¿verdad? Fíjense que dice está garantizada. Uno ya sospecha qué pasa si resulta que la revolución triunfa en condiciones en que no es posible reducir la jornada de trabajo. Redució una situación, por ejemplo, de atraso económico, una situación de destrucción material, producto de la guerra, por ejemplo, en el caso de Rusia en la Primera Guerra Mundial, producto del aislamiento, es decir, un país tremendamente pobre,
con una baja productividad, con un nivel cultural bajo, por ejemplo, grandes sectores de la clase obrera que no sepan leer y escribir, o que no tengan capacidad de escolar, ¿verdad? Preparación escolar para participar adecuadamente en cierto tipo de funciones, en que la gente tiene que trabajar largas jornadas. Todo eso van a ser condiciones muy favorables para que se dé el proceso de burocratización, que como sabemos fue lo que ocurrió en la Unión Soviética. Y además está decir que todas las revoluciones socialistas que han triunfado hasta el presente, la revolución rusa, la revolución china, la revolución vietnamita, la revolución yugoslava, la revolución cubana, la revolución nicaragüense en sus inicios, todas han ocurrido en países relativamente pobres o muy pobres, que surgen de situaciones de destrucción, de guerra civil, y que o entran en ella rápidamente y que sufren un acoso terrible de sus enemigos. Así que todas son condiciones muy favorables para que esa creación de ese Estado revolucionario que aspiramos y que la clase trabajadora necesita se haga tremendamente difícil, ¿verdad? Y condiciones muy favorables para efectivamente la degeneración o deformación, como ustedes lo quieran llamar, burocrática del Estado revolucionario, que ha sido, ¿verdad?, la experiencia en todos estos países en alguna medida. Ya vamos viendo que la teoría de Trotsky de la burocratización de los estados obreros lo que hace es parte, ¿verdad?, de la teoría marxista del Estado y la utiliza para analizar lo que va a pasar después del triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Entonces, todo esto quiere decir que para el marxismo, y Lenin lo enfatiza mucho en este libro, el Estado revolucionario ya es o debiera ser un Estado en proceso de extinción, porque en la medida que se está incorporando todo el mundo o cada vez más gente a las funciones del Estado, pues ya deja de ser una estructura aparte de la sociedad, se va integrando a la sociedad. Y Lenin llega incluso a decir que el Estado revolucionario es ya casi un semiestado, ¿verdad? Él dice, hay una frase, ¿verdad?, que la cito ahí, dice, este Estado proletario comienza a extinguirse inmediatamente después de su triunfo. Pues el Lenin no dice el Estado se va a empezar a extinguir dentro de mucho tiempo. No, él dice, no va a desaparecer inmediatamente, pero se va a empezar a extinguir desde el primer día, ¿verdad? Y Engels, por ejemplo, cita una frase de Engels, ¿verdad?, que dice que habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después de la Comuna. Y Engels dice de la Comuna que no era ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra. O sea, que mismo Engels dice, esto es un Estado, la Comuna era un Estado, pero que ya no era un Estado, porque ya se está convirtiendo en algo desde el primer momento distinto, ¿verdad? Y Lenin, ¿verdad?, enfatiza eso. Él dice, la Comuna no era ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra. Es aquí la afirmación más importante de Engels desde el punto de vista teórico. Sigo leyendo. Después de lo que dejamos expuesto más arriba, esta afirmación es absolutamente lógica. La Comuna había dejado de ser un Estado, toda vez que su papel no era reprimir a la mayoría de la población, sino a la minoría, a los explotadores, y había roto la máquina del Estado burgués. En vez de una fuerza especial para la represión, entró en escena la población misma. Bueno, entonces ya estoy acabando. Aquí entonces podemos, ¿verdad?, regresar a las diferencias de posiciones entre diferentes corrientes. Los anarquistas, por ejemplo, que es una corriente que ha tenido cierto renacimiento en los últimos años, plantean y aspiran a la abolición del Estado. Y nosotros estamos de acuerdo. Nosotros aspiramos a una sociedad en que el Estado no existe, que ya no sea necesario. Pero tenemos una diferencia con los anarquistas, en el sentido que nosotros pensamos que, igual que ellos, que hay que destruir el Estado capitalista, eso es cierto, y que el objetivo debe ser la desaparición del Estado, la abolición del Estado, pero la clase obrera
necesita un Estado revolucionario entre el momento que destruye el Estado capitalista y el momento en que el Estado pueda desaparecer. Es decir, hay un periodo de transición en que va a ser necesaria ese Estado revolucionario. Y en esta polémica con los compañeros y compañeras anarquistas, que yo creo que debemos tenerla de la manera más fraternal posible, hay muchos jóvenes que ante los males del capitalismo y lo poco atractivo que resulta, ¿verdad?, el modelo socialista autoritario o el socialismo reformista, pues se sienten un poco atraídos por el anarquismo. En este debate, ¿verdad?, hay dos opciones. El anarquismo o la diferencia entre nosotros y los anarquistas es, como dije ahorita, una diferencia nominal. Es una diferencia del nombre que le damos a las cosas, en cuyo caso no hay mucho que discutir porque nosotros no vamos a pelear por los nombres, ¿verdad? Si los trabajadores se apoderan de un territorio y todos estamos de acuerdo que cuando venga el ejército nosotros tenemos que armarnos para poder resistir al ejército, pues estamos de acuerdo. Si los anarquistas quieren llamar a eso el pueblo armado y nosotros lo llamamos la dictadura del proletariado, poco importa, ¿verdad? Es una estructura armada para tratar de reprimir a los que vienen a tratar de revertir las cosas. Si lo que los anarquistas están es cambiándole el nombre al Estado revolucionario, pues perfecto, ¿verdad? No vamos a pelear por eso. Ahora, si el anarquismo realmente se toma en serio la idea de que una vez los trabajadores se apoderen de las fábricas o se apoderen de un territorio, pueden no tener un aparato represivo, no tener su ejército ni su policía, pues entonces es una perspectiva, a mi modo de ver, literalmente suicida. Es suicida porque te van a venir a reprimir, te van a venir a arrestar, te van a venir a masacrar. Y tú con la idea de que no te hace falta el Estado, te vas a dejar masacrar, ¿verdad? Como dije, el ejemplo menos trágico es el de una huelga, en que uno diga, vamos a hacer la huelga, pero como nosotros no creemos en reprimir ni no queremos en obligar a nadie y queremos en convencer a todo el mundo, pues no vamos a evitar que los rompehuelgas entren, porque no los vamos a obligar a ir a la huelga. Bueno, si no los obligamos, adiós huelga. No hagamos la huelga porque la van a derrotar en una hora, no, ya no va a haber huelga. La policía va a conseguir rompehuelga, los va a entrar al taller y se acabó la huelga. Así que si reconocemos, ¿verdad?, la necesidad de la represión de los rompehuelgas, le podemos poner el nombre que querramos a eso, ¿verdad? Puede ser la Guardia Roja, la Guardia Obrera, el nombre que usted quiera, ¿verdad? Pero lo importante es que estemos de acuerdo en la necesidad de esa tarea. De igual manera, los anarquistas plantean que no se debe utilizar el Estado burgués, ¿verdad? El Estado burgués es una estructura hecha para dominar, para que la burguesía domine, y por lo tanto nosotros no vamos a participar, por ejemplo, en las elecciones, ¿verdad? Porque o sea, participar en el Estado que está diseñado para el dominio de la burguesía. Nosotros, los marxistas, pensamos que hay que utilizar todas las avenidas posibles, incluso las que nos permita el Estado burgués, para impulsar el cambio revolucionario. Y es posible utilizar las instituciones del capitalismo contra el capitalismo, sin caer en la idea de que vamos a utilizar el Estado capitalista para llegar al socialismo, porque esa no es ¿verdad?, la concepción nuestra. Esa foto que le puse ahí de ese tipo tan despeinado es Bakunin, un líder, ¿verdad?, teórico importante del anarquismo. Bueno, contra los reformistas, contra los sectores reformistas, la socialdemocracia y demás, nosotros estamos de acuerdo. Ellos plantean que hace falta un Estado en el proceso de transición al socialismo, nosotros estamos de acuerdo. Pero nosotros insistimos que ese Estado no es el Estado existente, que hay que destruir el Estado existente y hay que crear un nuevo tipo de Estado, como ya yo señalé. Bueno, aquí yo tenía entonces una última parte, pero la voy a dejar para la próxima sesión, ya que tenemos una próxima sesión, en la cual hablo un poco de la evolución de estos debates entre marxistas y anarquistas y reformistas en la época de Lenin y un poco posteriormente, pero entonces lo podemos coger la vez que viene y dejo ahí ¿verdad?, la explicación del día de hoy. Lo último que les señalo es que yo he estado dando aquí el esqueleto más
elemental de la teoría marxista del Estado. La teoría marxista del Estado ha sido objeto de muchísimo debate, muchísima elaboración, muy rica y muy compleja sobre cómo funciona el Estado capitalista, cuáles son sus funciones, cómo se estructura. Hay diferentes escuelas de pensamiento sobre eso. Y ¿verdad? Y que no puedo entrar en todos esos debates, nada más resumir la idea básica, me ha tomado el tiempo que me ha tomado, ¿verdad? No quiero darles la impresión de que con lo que he dicho, para nada, ¿verdad? Cubrimos lo que el marxismo ha dicho sobre el tema del Estado, ni mucho menos, pero sí son los elementos más elementales, más fundamentales, sin los cuales el resto de las discusiones pues no se entendería, ¿verdad? Así que por eso me he concentrado en esos puntos. Así que lo dejo ahí para que entonces puedan ustedes hacer los comentarios y preguntas que consideren apropiadas.